Hoy la desaparición de personas en México es un problema innegable de proporción aún indeterminada. Existe una aproximación estadística a través de la cual se busca tener una dimensión mínima. Hasta ahora hay más de 110.800 personas desaparecidas. En distintos momentos hemos hablado de la complejidad de este tema y de lo importante que resulta reconocerlo como una de las problemáticas más graves a las que nos enfrentamos como sociedad. En este sentido, no es nuestra intención polemizar sobre lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce y comprende o no sobre este fenómeno. Lo que nos interesa es ofrecer una explicación, aunque mínima y simplificada, de esta cuestión y apelar a la sensibilidad y capacidad de reflexión de la audiencia. Porque hay un registro oficial de acceso público que, pese a todo su vacío informativo, nos permite confirmar que la desaparición es un problema vigente en constante proliferación. Por ejemplo, por este registro sabemos que del año 2019 al año 2023 se han denunciado mínimo 487 desapariciones forzadas en su categorización estricta, es decir, las desapariciones que son cometidas con participación directa de servidores públicos o bien con su autorización o apoyo. Recordemos rápidamente que en la actualidad es posible distinguir los tipos de desaparición que define y explica la legislación en la materia. Se trata de manera clara de la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. Si bien se insiste recurrentemente en concebir todas las desapariciones de personas como forzadas, porque con esto se alude a una condición de involuntariedad de las víctimas directas respecto a su ausencia, en esta ocasión nos concentramos en la definición clásica, por decirlo de alguna manera, para intentar explicar algunas cuestiones relacionadas. Pues bien, si hay una cifra mínima de denuncias por desaparición forzada de personas en los últimos 5 años, significa que existen las evidencias suficientes para que el crimen sea tipificado de esa manera. Y esto es lo relevante, porque el reconocimiento del problema implica un compromiso para la comprensión del mismo. Comprender, por ejemplo, que la configuración del crimen en cuestión se ha transformado con el tiempo, de tal forma que sí es posible identificar rasgos de continuidad, pero también cambios sustanciales en su ejecución con respecto a las desapariciones cometidas en el periodo histórico conocido como la Guerra Sucia. Porque lo que ahora ya sabemos después de años de cruenta violencia es que las desapariciones forzadas del tiempo presente pueden ser ejecutadas en colaboración con las redes de macrocriminalidad y otros actores privados más o menos reconocidos e insertos en los diversos escenarios políticos y económicos de nuestro país. De tal manera que no consideramos que sea muy adecuado evaluar y analizar el fenómeno de la desaparición contemporánea bajo las estrictas características de los crímenes cometidos como parte de una estrategia de contrainsurgencia que se gestó en México en un contexto de violencia política y que tenía como objetivo, para decirlo de manera muy simple, disolver cualquier grupo que buscaba la transformación del régimen político en turno. Negar las desapariciones forzadas actuales por ceñir su comprensión únicamente a esta definición histórica nos aleja de una respuesta social y política urgente y obligada. Además, es importante decir que, si bien en el universo abrumador de casos, aquellos que son reconocidos o tipificados como desaparición forzada representan un número menor, es necesario tomar en cuenta que una de las características sustanciales de este tipo de crimen es que existe muy poca información sobre lo sucedido a las personas desaparecidas. Por lo tanto, es muy probable que existan más casos que no han podido ser tipificados, pero por falta de información o una investigación relevante capaz de esclarecer las razones y el tipo de desaparición cometida. Y dado que la falta de evidencia es una característica intrínseca al problema en cuestión, esto no puede ser utilizado como un elemento que diluya la complejidad y dimensión del problema, sino todo lo contrario. La comprensión histórica de la desaparición es relevante, entre muchas otras cosas, porque se trata de crímenes cometidos por agentes del Estado que no han sido resueltos y en los que las víctimas no han obtenido la justicia que han demandado por décadas. Pero insistimos, las desapariciones forzadas, en su estricta categorización, se continúan consumando con el signo propio de esta época actual. El politólogo Romain Lescaut
dice que la violencia legítima o ilegítima no es una anomalía, sino un recurso político, es decir, una herramienta que permite obtener o conservar una posición de poder frente a competidores que no buscan derrocar el sistema, sino abrirse un espacio dentro del juego político en contacto con autoridades públicas. Nos parece que la desaparición forzada, pero también un número considerable de las desapariciones por particulares, es una expresión de esta violencia que se instrumentaliza para dar paso al proceso de estructuración y transformación del escenario político, económico, a partir precisamente de la configuración de redes de articulación entre servidores públicos y actores privados diversos. Este es el signo de nuestra época en México. También están esas desapariciones que se ejecutan porque se ha extendido una pedagogía de la desaparición que facilita el ocultamiento de otros crímenes graves que responden, evidentemente, a formas de la violencia propias de contextos sociales y culturales signados por la exclusión y la desvalorización de la vida. Pensamos, por ejemplo, en la desaparición que afecta a las niñeces y las mujeres. Ante un problema generalizado y extendido en prácticamente todo el país, no hay forma de negarlo o minimizarlo. Aun cuando no todas las desapariciones sean ejecutadas por personas vinculadas a las instituciones de gobierno, la omisión y negligencia sistemática que caracteriza la respuesta institucional se entienden como una falta grave a la obligación que tiene el Estado respecto a la salvaguarda de la vida y derechos de todas las personas. El fenómeno de la desaparición no se erradica por decreto. El registro son denuncias concretas sobre casos no resueltos y vidas de personas aún no recuperadas. Esta explicación que intentamos ofrecer va más allá de si somos o no afines al gobierno actual. Se trata de dar cuenta de hechos que tienen un impacto en la vida social de las comunidades o lugares donde sucede, que no han disminuido desde que se empiezan a registrar de manera masiva en el año 2006. Por eso pensamos que una respuesta efectiva a este tipo de problemáticas requiere su reconocimiento explícito y una comprensión anticipada de la misma que permita crear mecanismos de acceso efectivo a la verdad y la justicia.